tenían que haber hecho. Y ahora vamos a ver este tema, que este es el tema de hoy. Dice ahí respuesta en estado transitorio. Este es otro tema que es muy importante, que tenemos que ver antes de empezar a analizar el procedimiento para diseño de los sistemas de control. Entonces, ¿cuáles son los temas importantes que nos competen hoy? Sobre impulso, ¿verdad? Ese es un tema importante sobre impulso que normalmente se denota como MP. Tiempo de subida o de elevación, o también conocido como tiempo pico. Este es el tiempo, ¿verdad? En que se da este MP. O sea, es el tiempo que se tarda la señal en que me dé este MP. Luego está el coeficiente de amortiguamiento, que normalmente lo vamos a encontrar con la letra Xi, ¿verdad? Algunos otros textos, como el que vamos a ver hoy, usan el delta, ¿verdad? La función delta. La mayoría de textos usan la función Xi, ¿verdad? Xi. Bueno, otro de los temas importantes en la respuesta en estado transitorio es las ganancias con realimentación negativa, ¿verdad? O sea, cómo es que se comporta la señal en lazo cerrado. Eh, todo el análisis normalmente va a estar orientado a la respuesta de un sistema de segundo orden, ¿verdad? Entonces, esta constante, este tiempo y este coeficiente y esta ganancia normalmente van a estar ligados al comportamiento de un sistema de segundo orden. Entonces, por eso es muy importante entender que eso es algo que tenemos que comprender. Y el último concepto, ¿verdad? O parámetro importante de la respuesta del sistema en estado transitorio es el tiempo de estabilización, o TS, que también en algunos textos se le llama tiempo de asentamiento, ¿verdad? Nosotros le ponemos S de sitting time, o tiempo de asentamiento, tiempo de estabilización, etcétera. Entonces vean que estos dos tiempos son distintos. Este es el tiempo en el que se da el pico máximo y este es el tiempo en el que el tiempo que tarda el sistema en estabilizarse, digamos, en el tiempo que tarda para que el transitorio ya no tenga ninguna afectación al sistema, ¿verdad? Por eso es que esta parte le llamamos respuesta en estado transitorio. Entonces es el tiempo cuando ya el transitorio terminó. Ok, entonces vamos a ver eso basado en este ejemplo. Entonces el ejemplo dice calcular los valores de K y KH para que el sistema tenga una respuesta con un sobreimpulso del 20% y un tiempo de 1 segundo. Entonces, aquí lo importante es el cálculo de las constantes K y KH para comprender, ¿verdad? Cuando el sistema alcanza un sobreimpulso del 20% en un tiempo de 1 segundo. O sea, ese es el TP. El que nos están pidiendo ahí es el TP, ¿verdad? Como lo vimos antes. Entonces, ese sobreimpulso es esto, MP. Entonces me piden que el MP sea del 20% o menor. Entonces, menor o igual al 20% en un tiempo de 1 segundo. Eso es. Y entonces me piden encontrar el valor de K y KH para que eso se cumpla. Ok, entonces aquí tenemos las funciones. Tenemos la función GDS, que es esta. K entre S por S más 1. Y H de S, 1 más KH por S. ¿Verdad? Eso es.
Ok, entonces procedemos ahí, ¿verdad? A encontrar los valores de las constantes K y KH. Entonces lo primero que necesitamos hacer es, ¿verdad?, el álgebra necesario para encontrar la función de transferencia total. Recordemos que, ¿verdad?, la ganancia del sistema se puede escribir como GDS entre 1 más GDS por HDS. Esa es la forma de escribir ya la función de transferencia, ¿verdad? Que sería la salida entre la entrada del sistema es igual a la función GDS entre 1 más GDS por HDS. O sea, eso es lo que necesitamos hacer, el álgebra. Lo primero que ocupamos para poder estimarlo, el error, ¿verdad? El error de la señal. Y recuérdense que ese error es para una entrada en específico, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que considerar que esta es la respuesta del sistema para una entrada en específico, que sería una entrada escalón unitario, ¿verdad? O sea, la entrada cuando el sistema está en estado estable, ¿verdad? O sea, está en estado de reposo, perdón, y luego entra una señal escalón unitario, vale 1 aquí, ¿verdad? Este es el tiempo t, esta es la señal u de t. Entonces, esa es la entrada que vamos a tener aquí. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros necesitamos es ver cómo ese sistema reacciona. Entonces, cuando esta señal entre aquí, aquí en la salida, nosotros vamos a ver una respuesta del sistema, ¿verdad? Entonces, con un sobreimpulso, un MP, ¿verdad? El MP es esto que está aquí, ¿verdad? Que normalmente se da en porcentaje. Como la señal normalmente intentamos hacerla que responda ante una entrada 1, un escalón unitario, lo que nosotros esperaríamos es que la señal, ¿verdad? Siga ese escalón, o sea, sea siempre un 1 en un tiempo específico. Entonces, este pico máximo aquí, en este valle, aquí, al final donde la señal se hace el valor más alto posible, ¿verdad? Acá, específicamente acá, se da un sobreimpulso en porcentaje, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento más la señal se pasó del valor de la señal de entrada? Entonces, al final, eso es lo que andamos buscando. Y lo que queremos es que tenga esa respuesta de un sobreimpulso del 20%. Entonces, hacemos el álgebra acá, ¿verdad? Tenemos la señal GDS, que es igual a K entre S por S más 1, y luego la señal HDS, que es igual a 1 más K sub H por S, ¿verdad? Eso es, entonces hacemos el álgebra para encontrar la función de transferencia en la señal, ¿verdad? Que le llamamos aquí MDS, y llegamos a esta expresión. Esta es la expresión que nosotros conseguimos haciendo el álgebra. Ok, entonces ahora lo que sigue es, calculamos el valor del coeficiente de amortiguamiento, que eso es lo que ocupamos para poder determinar las constantes. Entonces, vean ustedes que esta es la fórmula para estimar el coeficiente de amortiguamiento dado un sobreimpulso específico, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? Más adelante lo vamos a ver. Pero vean ustedes que esta fórmula depende solamente de una exponencial y del coeficiente de amortiguamiento. Recuérdense que es el chi que nosotros llamamos, que también lo podemos sustituir perdón, por la señal delta también, ¿verdad? En varios textos se puede usar el chi o se puede usar el delta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esta sería la fórmula para el coeficiente de amortiguamiento MP y lo regalamos al punto 2, que recuérdense que en el ejercicio nos piden que sea del 20%. Entonces ahí, ¿verdad? Lo que hacemos es logaritmo natural de punto 2 y lo igualamos a logaritmo natural de la exponencial de esto. ¿Qué significa eso? Pues que se va a la exponencial y solo nos queda esta expresión. Y logaritmo natural de 0,2 es un valor con un signo menos. Entonces el menos de acá se cancela con el menos de ahí, ¿verdad? Entonces logaritmo natural de punto 2, ustedes lo hacen ahí en la calculadora. Eso sería 0.2 logaritmo natural menos 1.61. Entonces ese menos se nos cancela con el menos de aquí.
y entonces queda el chi por el pi entre la raíz de 1 menos el chi cuadrado. Elevamos al cuadrado a ambos lados para podernos quitar esta raíz y hacemos todo el álgebra y al final llegamos a este coeficiente de amortiguamiento. Este es el coeficiente que extraemos para un sobreimpulso de 0.2. ¿Lo ven? Es el chi, o en este caso el delta, igual a 0,45. Chi, puede ser el chi también. Ok, entonces, ya calculamos el coeficiente de amortiguamiento. Entonces ahora lo que sigue es calcular la frecuencia debido a esta es la frecuencia debido a ese coeficiente de amortiguamiento, ¿verdad? Esta es la frecuencia que se da cuando se da el tiempo pico, es decir, la señal cuando llega al pico, ¿verdad? Vean que es una señal inicialmente, tiene una forma, es una señal compuesta, ¿verdad? Es una suma de senoidales y cosenoidales. Entonces, cuando llega al pico máximo, ¿verdad? Acá, pues evidentemente en ese punto ya entran a funcionar otros aspectos del sistema, pero antes de llegar al pico máximo, la señal va a tener una forma así, más o menos así, ¿verdad? Que es una especie de sumas de senos y cosenos. Entonces, esa frecuencia a la que se da el pico máximo, ¿verdad? Es exactamente donde se da el tiempo de pico. Y la fórmula para el tiempo de pico que nosotros vamos a utilizar, así como la fórmula que usamos para el sobreimpulso, es esta, ¿verdad? Entonces, el tiempo de pico máximo va a ser igual a pi, ¿verdad? Un pi, el 3,14 dividido entre WD. Y nos dicen en el enunciado, ¿verdad? Que ese tiempo tiene que ser de 1 segundo. Entonces, para que ese tiempo sea de 1 segundo, entonces la frecuencia, la frecuencia a la que se da el pico máximo, es igual a pi radianes por segundo, ¿verdad? Que es despejar WD, pasa para acá y el TP pasa a dividir, el TP, perdón, pasa a dividir, entonces sería pi entre TP, entonces nos da pi radianes por segundo, ¿verdad? Porque el pi está en radianes y dividido entre segundos, entonces un segundo que estaba en el enunciado, nos da el WD, que esa es la frecuencia a la que se da el pico máximo, ¿verdad? O la frecuencia de resonancia también. En algunos textos le llaman WR. Muy bien, entonces, ya teniendo el WD, podemos calcular la frecuencia de resonancia del sistema, ¿verdad? Que sería WN. Entonces, esta fórmula es una fórmula que también extraemos del mismo tipo de sistema donde extraemos este MP y del mismo tipo de sistema donde extraemos el TP, ¿verdad? Extraemos esta fórmula, que esta es la fórmula para la frecuencia de resonancia. Entonces, la frecuencia de resonancia, donde sea el pico máximo, multiplicado por 1 menos el coeficiente de amortiguamiento, me da la frecuencia de pico, ¿verdad? Entonces vean ustedes que la frecuencia de resonancia por este factor me da la frecuencia donde sea el pico. Entonces despejamos de ahí, ¿verdad? Ya tenemos el WD que vale pi radianes por segundo, ya tenemos el coeficiente de amortiguamiento que es 0,45 y entonces ahí despejamos la frecuencia de resonancia del sistema. Entonces eso nos da 3,52 radianes por segundo. Entonces, en un sistema, vean que estas tres expresiones, esta de aquí y esta de aquí, son expresiones o sea, que salen o las extraemos para un sistema de segundo orden, que tiene la forma, ¿verdad? 1 sobre s cuadrado más 2 veces chi omega n más omega n al cuadrado. Así es como se describe un sistema de segundo orden, ¿verdad? Esa es la forma de describir un sistema de segundo orden. Entonces, el sistema que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Y estas tres fórmulas, esta de aquí, esta de acá y esta otra de aquí, son las fórmulas que se extraen del comportamiento
de un sistema de segundo orden, que sería este de aquí. Entonces vean ustedes que cuando nosotros encontramos la transformada inversa de Laplace de esto, ¿verdad? Esto es un sistema de segundo orden, por lo tanto tiene dos polos. Entonces ese sistema, ¿verdad? Como ustedes ya lo vieron en el curso de señales y sistemas o lo vieron en el curso de análisis de circuitos cuando estaban viendo aquella parte de un circuito críticamente amortiguado, subamortiguado o sobreamortiguado, el valor del coeficiente de amortiguamiento define, ¿verdad? A cuál sistema va a pertenecer o a cuál tipo de comportamiento, si es críticamente amortiguado, si es subamortiguado o si es sobreamortiguado, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes que esto de acá me genera estas tres fórmulas. Entonces, cuando yo tomo esta señal, ¿verdad? O este sistema o esta expresión y hago la transformada inversa de Laplace, eso me va a dar una señal en el dominio del tiempo, ¿verdad? Es una señal que va a tener un seno de un ángulo, ¿verdad? Un seno de un ángulo menos el desfase multiplicado por algo, ¿verdad? Entonces, ese algo es el valor de la amplitud. Entonces la amplitud, ¿verdad? La expresión que queda en esa transformada inversa de la amplitud se ubica cuando esa amplitud es máxima, ¿verdad? Entonces ahí se usa el ángulo cuando es exactamente igual a pi medios, ¿verdad? El argumento del seno, cuando es exactamente igual a pi medios, eso me da un máximo. Entonces ese máximo que se extrae es este MP, ¿de acuerdo? Entonces ese MP, esta expresión va a estar multiplicada a la función senoidal, cuando sea el máximo, entonces sale este MP, que sería el máximo, ¿verdad? Que sería cuando la señal hace este punto aquí máximo, entonces ahí sería cuando todo el argumento es pi medios. Entonces cuando todo el argumento es pi medios, se puede extraer el ángulo de la señal, ¿verdad? Y de ese ángulo entonces se extrae el tiempo. Entonces ese ángulo o ese argumento se iguala a pi medios y de ahí se extrae este tiempo, ¿de acuerdo? Y esta frecuencia de pico máximo también se extrae cuando, cuando se da ese periodo específico. Entonces, al igualar eso a pi medios, sale esta expresión de aquí, que es igual a, vean ustedes, a la frecuencia de resonancia aquí. Y esto está asociado, ¿verdad?, a una de las soluciones. Entonces, una de las soluciones me da esta expresión de aquí, que es cuando se da la frecuencia del pico máximo, que es igual a la frecuencia de resonancia por 1 menos el chi cuadrado. La frecuencia de resonancia es la que está aquí, omega n al cuadrado. Entonces vean ustedes que aquí despejamos el omega n, 3,52. Entonces si lo queremos escribir así de la forma de una función de segundo orden, entonces lo ponemos aquí, ¿verdad? Esto sería 3,52 al cuadrado. Luego 2 por el chi por el omega n, entonces me da esto, 3,168 por s. Y el s cuadrado, ¿verdad? Está multiplicado por un coeficiente igual a 1. Entonces, si comparamos eso con la expresión que obtuvimos antes, o sea, con esta es la expresión que obtuvimos al principio, y esta es la expresión total que tendríamos para un sobreimpulso del 20% y que ese tiempo se dé en un segundo. O sea, esta es la expresión resultante o la función de segundo orden que me da eso. ¿Lo ven? Entonces, vean ustedes que si lo comparamos aquí, bueno, aquí todavía me hizo falta, aquí es omega n al cuadrado. Esto sería lo que hace falta para una señal de segundo orden. Sí, que la transformada sea un seno, sí, correcto. Entonces aquí lo que me hacía falta en la expresión no es 1, sino es omega n cuadrado. Entonces vean ustedes que se pone aquí cuadrado, ¿verdad? 352 que es omega n cuadrado ahí. Ahora, de nuevo, si igualamos esto con esto, vean ustedes que se puede decir que la constante K, entonces sería esto, ¿verdad? 3,52 al cuadrado. Eso sería la constante K, que es la misma que se pone aquí, 3,52 al cuadrado. ¿Cierto? Y podemos decir entonces que 1 más K por KH tiene que ser igual a 3,168. Entonces eso es lo que se hace, ¿verdad? K cuadrado sería 12,39, que es 3,52 al cuadrado, y 1 más K por KH es 316, que es lo que tenemos aquí. Bueno, 316,8, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí.
Entonces, vean ustedes que a partir de aquí, ya teniendo el K, se puede despejar el KH. Entonces, el KH es, despejando ahí, 0.178. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos el valor de la constante K y la constante KH que me producen un sobreimpulso del 20% en un tiempo de pico de un segundo. Entonces, estos serían las dos constantes. K igual a 1239 y KH o K sub H igual a 0.178. Entonces, hacemos ahora el análisis de la señal resultante, ¿verdad? Entonces, a ver, nos daría esta señal, ¿verdad? Esta sería la señal. Entonces, vean ustedes que analizando esa gráfica, ¿verdad? El tiempo de un segundo, ¿verdad? Donde se da el pico máximo acá, ¿lo ven? Con un 20% de sobreimpulso. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Bueno, hicimos la gráfica de la respuesta al impulso de ese sistema. Ok, vamos a ver. Entonces, si lo hacemos acá, ok, bueno, permítanme un segundo, vamos a ver. Vamos a compartir aquí. Entonces, vean ustedes que si lo hacemos en esta herramienta, pues aquí lo podemos hacer. Ahora abrimos MATLAB y colocamos la función que venía ahí. Entonces vamos a colocarla. Entonces decimos aquí S, que sería S minúscula, perdón, S. Vamos a ver. Vamos a ver. Me deja grabar esto aquí. Ok, escribimos eso y ahora vamos a escribir la función que sería sistema igual y ahí escribimos la función de transferencia que era 12,39
12.39 dividido entre, era S cuadrado más dice que es 3 puntos, más bien 168 por S más 12,39. Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y le damos igual. Entonces, esa es la función de transferencia del sistema, ¿verdad? Y escrita en esta herramienta. Y ahora quiero ver la respuesta, entonces le doy step. Aquí me aparece, vean, una ayuda de los comandos y después le pongo sistema. Sys. Cierro paréntesis. Y aquí me sale el sistema, la respuesta. ¿Lo ven? Entonces ahí está la misma respuesta, ¿verdad? Este sistema con las constantes que encontré. Ahí lo puedo hacer más grande, más chico. Vamos a ver si puedo marcar la gráfica aquí. Bueno, es que no tengo, se me olvidó el teclado, ¿verdad? De esta bicha. Entonces no puedo darle aquí como clic derecho. No sé cómo era el clic derecho aquí. Okay. Bueno, ahí está. Esto lo marco aquí. Y ahí aparece, ¿verdad? La amplitud, más o menos en el valor máximo. Ahí me lo aproximo. Hay que tocar la gráfica, ¿verdad? Es amplitud, más o menos es 1.21 ahí, en un tiempo de 0.987 segundos, aproximadamente. Okay. Okay, entonces vean, esa es la respuesta, la misma que demostramos antes. Entonces ahora vamos con este otro ejercicio. Dice, para el sistema de la figura siguiente, calcular el valor de K y P que cumpla con un sobreimpulso del 5% y un tiempo de estabilización de 4 segundos. Vea que ahora es el tiempo de estabilización. Perdón, el tiempo de estabilización, lo que nos están solicitando, ya no es el tiempo de pico, sino un tiempo de estabilización. El sistema ahora tiene realimentación unitaria, ¿verdad? Este de acá, alimentación es unitaria, sobre impulso de 5% y un tiempo de estabilización o de asentamiento de 4 segundos. Y el GDS es este. Ese es el GDS que nos aporta. Ok, entonces procedemos con la descripción del sistema, ¿verdad? Recuérdense que tenemos que tomar la señal GDS, que era igual a, vamos a ver, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Era K entre S más P por S, así, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, el sistema tenemos que volver, ¿verdad? A la función MDS, entonces va a ser igual a GDS entre 1 más GDS.
porque recordemos que el h de s es igual a 1, ¿verdad? Entonces, lo escribimos y hacemos el álgebra, ¿verdad? Llegamos a esta expresión. Y la comparamos con la expresión de un sistema de segundo orden, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitaríamos. Entonces, usamos la fórmula del sobreimpulso que habíamos extraído antes y eso tiene que ser menor o igual al 5%. Entonces, eso nos da un chi o un coeficiente de amortiguamiento de 0.69, o sea, mayor o igual que eso. O sea, 0.7 podría ser un valor adecuado, ¿verdad? 0.69 o 0.7. Entonces, ahí lo dejamos en 0.69. Ahora, el tiempo de estabilización, ¿verdad? Esta es la expresión que usamos para el tiempo de estabilización. Vean que está asociado en el sistema de segundo orden, está asociado a esto de aquí, ¿verdad? Xi por omega n, con el pi, ¿verdad? O sea, recuérdense que el tiempo de estabilización se va a dar y está asociado a la frecuencia y al coeficiente de amortiguamiento cuando se dé este tiempo, ¿verdad? Tiempo pi. Entonces se da la señal, tiene el sobreimpulso y aquí se va a dar el tiempo TS, el tiempo de estabilización, es cuando el sistema ya salió del transitorio. Entonces ese tiempo tiene que ser menor o igual a 4 segundos. Entonces con el chi que ya habíamos despejado y el tiempo que nos dan, ya podemos despejar la frecuencia de resonancia. Entonces la frecuencia de resonancia nos da 1.13 radianes por segundo. Ese es el valor de la frecuencia de resonancia. Entonces, calculamos el coseno a la menos 1 del xi y eso nos da el ángulo de la función, ¿verdad? En el dominio del tiempo. Este sería el ángulo de desfase, o el ángulo de fase del sistema en el dominio del tiempo. Entonces, ese ángulo, ¿verdad? Si vemos la gráfica del sistema, ¿verdad? Los polos dominantes del sistema o los polos de un sistema de segundo orden, como se ven aquí, ¿verdad? Que sería la expresión que está acá. Normalmente es un polo, ¿verdad? De esta forma. Necesitamos que los polos estén a la derecha, a la izquierda del eje J omega. Entonces los polos los colocamos ahí. Entonces va a tener una parte real. ¿No ven? Va a tener una parte real. Ese polo tiene una parte compleja y una parte real. Como es un polo complejo conjugado, para que estén aquí, ¿verdad? A la izquierda del eje J omega. Entonces, esta línea, ¿verdad? Que está siendo colocada acá. Esta línea es un vector que se obtiene, ¿verdad? Y va a tener un ángulo zeta. Entonces, la parte real es este cateto que está aquí, ¿verdad? Este cateto acá. Esa parte real va a estar ahí. ¿Lo ven? Y entonces la parte imaginaria que me da a mí, este pedazo de acá, es la parte imaginaria de esto, ¿verdad? Yo lo puedo obtener, ese cita lo puedo obtener con ese valor. Entonces vean que la parte imaginaria, cuando yo encuentro la solución de estos dos polos, me ayuda a extraer este ángulo, ¿verdad? El coeficiente de amortiguamiento, el coseno a la menos 1 de eso, me ayuda a extraer ese ángulo, el ángulo cita de ahí, que me da 46,36 grados. Entonces, yo puedo igualar ahora la expresión, ¿verdad? Ya tengo el omega n, aquí sería omega n al cuadrado, ya tengo la expresión, ya puedo igualar aquí para obtener el k. Entonces el k me da, aquí es omega n al cuadrado, ¿verdad? Entonces omega n es la raíz de eso, me daría el valor de k. La raíz, no, perdón, elevar esto al cuadrado. 1.27, ¿verdad? Porque aquí es omega n cuadrado, entonces k es igual a omega n cuadrado. Omega n me dio 1.13, al cuadrado sería 1.27. Y luego, ¿verdad? Esta parte de aquí, este p, esa constante p o este valor de p, según esto, ¿verdad? Tiene que ser igual a 2 xi por omega n. Entonces 2 xi por omega n me da 2 por 0.69, ¿de acuerdo? Y eso entonces va a ser igual a 1.56. Entonces ya tengo el K, ya tengo el P, entonces lo pongo ahí.
Y vean ustedes que esta es la parte real. Menos 0,78 sería el punto donde quedan los dos polos de esta señal o esta función más bien de segundo orden, ¿verdad? Punto 78 ahí. Entonces, al final, ¿verdad? Recuerden que lo que nos pedían era el valor de K y el valor de P que hiciera que cumpliera eso, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? El valor de K es 1.27 y el valor de P sería 1.56. Entonces eso lograría un sobreimpulso del 5% y un tiempo de estabilización de 4 segundos. Entonces ahí ya tendríamos la señal. Entonces vamos a proceder a escribir la función, ¿verdad? Aquí entonces m de s sería igual a 1,27 entre s al cuadrado más 1,56 o 1. Mejor 56 por s más 1.27. Cierto, entonces vamos a graficar eso, a ver cómo nos va. Ok, entonces aquí escribimos, vamos a ver si ya está ingresado. Ya está la función S, ¿verdad? Entonces ahora usamos sys2 para no reescribir aquella, igual a, y aquí tendríamos que era 1.27 dividido entre S cuadrado más 1.56 por S más 1.27. Ese sería el sistema 2. Y hacemos el step del sys2. Entonces ahí tendríamos el sistema 2, ¿verdad? Vean ustedes que más o menos aquí en 4 segundos tendríamos el tiempo de estabilización de más o menos 1.05 es la amplitud ahí, ¿ven? El 5%, ahí aproximadamente ahí. El tiempo de estabilización que queremos es, y ahí en ese tiempo se estabiliza y en ese tiempo tiene el pico máximo, ¿verdad? 5% ahí. O sea, que aquí coincide el pico máximo y el tiempo de estabilización y coincide el sobreimpulso en ese punto. O sea, ahí coinciden todos los valores con esos constantes que usamos. Muy bien. Voy a dejar de compartir aquí. Y vamos a ver. Ok, hagan eso ustedes. Ejercicio 3.
Ok, muy bien. Entonces, la idea es que lo resuelvan. Eh, Pueden hacer una captura ahí mientras tanto de la pantalla, ¿verdad? O una foto, preferiblemente una captura ahí de la pantalla. El ejercicio está simple. Lo que hay que calcular ahí es el tiempo de subida, el TP. Ahí recuerden que está la fórmula para el TP. El tiempo de pico, ¿verdad? Ahí también tenemos la fórmula. Y el sobreimpulso, está la fórmula. Y el tiempo de asentamiento, también ahí está la fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces aquí está la fórmula del MP o del sobreimpulso, ¿verdad? Podemos usar esta. El tiempo de pico es esta, ¿verdad? Esta es la fórmula para la frecuencia donde sea el tiempo de pico. Entonces pueden sacarle una foto, tomar una captura, ¿verdad? Ir haciendo sus formulillas ahí en el sistema. Esas son las fórmulas, ¿verdad? Una captura ahí de la pantalla para que le extraigan esas fórmulas de ahí. Luego podemos ver, aquí también están, ¿verdad? Este es el MP. Este es el tiempo de asentamiento. Esta es la fórmula del tiempo de asentamiento. Esta es la forma en cómo se ve, o sea, la forma de un sistema de segundo orden, de donde extraemos esas expresiones. Ahora hacemos transformada inversa y en el dominio del tiempo calculamos todos esos parámetros, MP, el tiempo de estabilización, el tiempo de pico. Eh, y esta sería la representación del sistema ese de segundo orden en el plano complejo, ¿verdad? Donde están los polos, donde está la parte real, ¿verdad? La parte real está aquí, sería el sigma, y esta es la parte imaginaria, ¿verdad? Este es el J omega n, que está asociado a la función ahí. Entonces eso es lo que tienen que ustedes medir o calcular con esta función, ¿verdad? El GDS es esta función. Entonces tienen que medir. Ya vean que ya la constante K la están dando, ya está todo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es encontrar el MDS con realimentación unitaria, que HDS es igual a 1, entonces aquí me queda GDS entre 1 más GDS, y después de ahí, ¿verdad? Ya tenemos la fórmula, usamos las expresiones para el sobreimpulso, tiempo pico, tiempo subida, tiempo de asentamiento, y lo que hay que hacer es medirlo, calcularlo. Y luego hacen la gráfica, ¿verdad? La respuesta al step del sistema para ver si les dio correctamente. Entonces lo comprueban ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Ah, sí, es cierto que no les escucho. A ver si me escriben alguna pregunta. La ecuación de tiempo de subida. La pregunta es ahí medio truculenta, ¿verdad? Porque el tiempo de subida, o sea, el tiempo que dura, para subir es más o menos es un 90% del TP, ¿verdad? Entonces, es una ecuación ahí medio truculenta. Entonces, el tiempo de subida es aproximadamente un 90% del TP. Entonces, cuando usted ya calcula el tiempo de pico, ya usted sabe, más o menos sabe cuánto es el tiempo de subida, ¿verdad? Que es un 90%. Es una, como les digo, es una ecuación medio truculenta. Entonces ahí ustedes lo aproximan el 90% del TP. Igual cuando hacen la gráfica, ustedes se dan cuenta más o menos dónde es que está el tiempo que dura subiendo. El asunto es que con el TP, ¿verdad? Con el tiempo de pico, ya ustedes sacan en proporción ahí, una proporcionalidad del tiempo de subida. El tiempo que dura el sistema en ir desde el 10% hasta el 90% aproximadamente. Entonces el tiempo que dura en ir al 10% es muy rápido. Entonces no, normalmente se toma en proporción el 90%. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional a Kevin. Pueden usar esa también, sí, Kevin, pueden usar esa, pero no necesariamente.
¿verdad? Normalmente el, punto, el tiempo de subida es el tiempo que tarda del 10 al 90, ¿verdad? Entonces uno puede usar esa fórmula o perfectamente puede basarse en el tiempo de levantamiento, el TP, ¿verdad? El tiempo del pico aproximado, porque es un valor aproximado finalmente. Pero se pide en el ejercicio, ¿verdad? Pero finalmente se puede calcular proporcional al tiempo de pico, porque a final de cuentas, a mí el que me interesa es el tiempo de pico y el tiempo de estabilización o el tiempo de asentamiento. Digamos que esos son los parámetros que usamos normalmente para diseñar el sistema. Y obviamente el sobreimpulso, ¿verdad? Porque sin el sobreimpulso no podríamos encontrar el coeficiente de amortiguamiento. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir y nos vemos la próxima clase, ¿verdad? Ya la próxima clase vamos a empezar con el lugar de las raíces. Ok.